Entonces, en este caso estamos viendo gráficos de control de calidad multivariados. Me parece que ustedes tienen un curso en control de calidad. Quizás esta parte la ven con mucho más detalle. Y después está el siguiente capítulo es de cuando tenemos datos faltantes, que es una realidad. Pues en la práctica estadística usualmente no se tienen los datos completos, entonces ¿cómo se puede hacer para poder rellenar de alguna forma esos datos perdidos y poder ocupar al menos parcialmente, eh, bueno, poder ocupar la información que tenemos, ¿verdad? No, no desechar quizá un vector de 23 variables solamente porque le hace falta un dato, ¿verdad? Entonces, es parte de, de la eficiencia en la parte estadística. Eh, Quizás de esas secciones, ya sea si hubiera un problema, sería un poco sencillo o ¿cómo se llama? Eh, o no habría. Es menos probable que escoja problemas ya de esas secciones. Hay suficiente material para de los de las secciones anteriores. Pues la idea es siempre tener 5 problemas, ¿verdad? Uno computacional que valga 3 puntos y 4 problemas de 2 puntos. Como son 3 secciones, como vendrían 3 secciones, entonces pues habría una sección en la cual se escogería solamente un problema. Entonces, pero de todas formas, como son varias secciones por capítulo, pues aunque los problemas no están, el banco de problemas, la guía de problemas no está separada por secciones, pero de todas formas vemos de que pues se selecciona un problema de entre varias secciones, ¿no? Este capítulo me parece muy bien. El siguiente es de datos perdidos. Lo vamos a ver un poco más a grosso modo, pero igual está bien interesante definitivamente este libro eh, puede servir como un referente profesional en el sentido de que pues ya cuando estén aplicando algunos métodos estadísticos, poder referirse a ese libro para poder repasar algunos de los temas que no ha habido el chance de repasar o que están practicando propiamente en el campo laboral. Este tema, entonces, bueno, aquí dice que para mejorar la calidad de los bienes y servicios, los datos se necesitan examinar para causas de variación. Cuando un proceso de manufactura continuamente produce ítems o cuando está monitoreando actividad de un servicio, los datos deben ser recolectados para evaluar las capacidades y estabilidad de los procesos. Cuando el proceso es estable, la variación es producida por causas comunes que siempre están presentes y una causa y ninguna causa es una mayor fuente de variación. El propósito de cualquier gráfica de control es identificar situaciones de causas especiales de variación. Esto viene de procesos inusuales. Estas causas de variación usualmente indican la necesidad para una reparación a tiempo, pero también pueden sugerir mejoramientos al proceso. Gráficas de control hacen que la variación sea visible y le permiten a uno distinguir la variación para causas especiales de las comunes. Una gráfica de control típicamente consiste de datos graficados en el tiempo y con líneas horizontales llamadas límites de control, que indican el monto de variación
debido a las causas comunes. Un control útil, un gráfico de control útil es la gráfica X barra. Para crear la gráfica X barra se grafica la observación individual o el promedio muestral como en una serie de tiempo. Creamos la gráfica, la centramos en X doble barra y el promedio muestral de todas las observaciones. Calculamos y graficamos los límites de control dados por límite de control superior, UCL, X doble barra más 3 veces desviación estándar. Límite de control inferior, X doble barra menos 3 veces desviación estándar. La desviación estándar en los límites de control está estimado, es la estimación de la desviación estándar de las observaciones que se grafican. Para observaciones de una sola variable, usualmente es la desviación estándar. Si los promedios de las submuestras de tamaño M se grafican, entonces la desviación estándar la desviación estándar muestral se divide por raíz de M. Los límites de control son más o menos 3 veces desviaciones estándares de las que se escogen, de tal forma que hay una pequeña probabilidad, asumiendo datos normalmente distribuidos, de que señalen falsamente observaciones fuera de control. Es decir, observaciones que sugieren una variación especial de causa. Creando gráficos de control univariado. La policía de Madison, Wisconsin, regularmente monitorea muchas de sus actividades como parte de su programa de mejoramiento de calidad. Entonces, noten aquí cómo ocupan los datos para poder monitorear el servicio que prestan, ¿no? En este departamento policial. La siguiente tabla nos da datos en 5 diferentes tipos de horas extras. Cada observación representa un total de 12 periodos de pago o alrededor de la mitad de un año. Es decir, de que aquí tenemos quincenas, ¿verdad? Porque 12 quincenas serían un año, perdón, 12 quincenas serían 6 meses. Bueno, en matemática financiera, lo que nosotros hemos visto es de que las quincenas son el 15 de cada mes y el último día de cada mes. Pero puede ser que las prácticas en ciertas instituciones sean distintas, ¿verdad? Entonces, examinamos la estabilidad de las horas extras de comparecencias legales. Yo creo que a esto se refiere el hecho de que al policía le dicen, bueno, anda al juzgado y cuida, cuide de tener ciertas tareas de cuidar ahí, ¿verdad? Ciertas horas adicionales, ¿verdad? Una comparecencia. Eh, una, un cálculo computacional da que el promedio de los valores de esta variable da 3.558. Asumo que eso está en dólares, ya que valores individuales serán graficados. El promedio de X1 es el mismo que X1 doble barra. También la desviación estándar muestral de la raíz de, bueno, S11 es 607. Imagino que eso está aproximado. Y los límites de control serían, bueno, límite de control superior, límite de control inferior, X1 doble barra más 3 veces desviación estándar o menos 3 veces desviación estándar. Sale que la banda está entre 5.379 y 1.737. Entonces aquí tenemos, bueno, debería ponerle ahí cuántas variables tengo. Eh, 16 observaciones. Vamos a ponerle por aquí.
Entonces, observaciones. Bien, entonces aquí vemos las comparecencias legales, eventos extraordinarios, eh, realmente holdover, no revisé que era holdover porque no se habla de esa variable, pero vamos a ver, holdover, ¿qué es? Posponer, vestigio, mm, por pospuestas, QA, dice compensatory overtime allowed, sobre tiempo compensatorio, horas de reunión. Nosotros podemos checar visualmente aquí los valores de comparecencias legales y andan ahí por lo de entre 2.500 y 4.500. Podemos ver los eventos extraordinarios. Entonces, aquí sí hay una mayor variación, pero llama la atención la observación número 11. Entonces, quizá aquí debería ponerle también observación número 11, en el cual tenemos eh, un pago ahí de 5.326, ¿verdad? Que definitivamente se sale al menos al hacer uno, ojear estos datos, ¿verdad? Echar un vistazo, al echar un vistazo a esos datos, este dato se sale de los demás. Bueno, eh, ahora veamos una gráfica X barra. Como lo mencionamos, ¿verdad? Ponemos aquí el promedio, luego este valor más 3 veces desviación estándar y menos 3 veces desviación estándar que nos dan los límites de control superior y los límites de control inferior. Realmente con base a esta gráfica nosotros no vemos ningún dato anómalo, ¿verdad? Está ese dato que está un poco alto, pero según esta metodología no hay problema. Entonces, las comparecencias legales de horas extras son estables sobre el periodo de tiempo en el cual los datos se recolectan. La variación de tiempo adicional aparece que es debido a causas comunes, por lo que no hay causas especiales de variación. Como más de una característica importante, un enfoque multivariado tendría que ser utilizado para monitorear el proceso de estabilidad. Tal enfoque cuenta para correlaciones entre características y controles de probabilidades globales de señales falsas, de falsamente señalar una causa especial de variación cuando una no está presente. Correlaciones altas entre las variables pueden hacer imposible valorar el error global, la tasa de error global que implica un número grande de gráficas univariadas. Las gráficas multivariadas más comunes son el gráfico de formato de elipse y el gráfico T cuadrado. Dos casos que salen en la práctica que tienen que ser tratados de forma distinta. Uno, monitorear la estabilidad de una muestra de observaciones multivariadas. Y la segunda es eh, especificar una región de control para observaciones futuras. Entonces, inicialmente consideramos el uso de controles multivariantes, procedimientos de control multivariante para
una muestra multivariada de observaciones X sub i. Más tarde discutimos estos procedimientos cuando las observaciones son promedios de subgrupos. Aquí tenemos lo que es el resultado 5.8. Entonces el resultado 5.8 nos va a ayudar a obtener estos resultados, ¿verdad? Asumimos que los X sub i están independientemente distribuidos como normal mu sigma. Eh, este resultado, bueno, al tomar en cuenta lo que es XJ menos X barra, ¿verdad? Yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces, eh, de hecho aquí yo tengo menos XJ entre N, menos X1 entre N, todo, ¿verdad? Todos estos o menos me harían precisamente menos X barra. Y este que se diga XJ, ciertamente el valor esperado de ello es igual a cero. Eh, y yo lo puedo sacar también a través de esta eh, de estos resultados, porque, bueno, la sumatoria de los SUV y MUSI, como todos los MUs, son iguales. Entonces, bueno, por lo esperado de esto, precisamente 1 menos 1 entre n. Y pues ya que aquí tengo mu de ellos, ¿verdad? N menos 1 veces 1 entre n mu de ellos. Entonces, ese es ese término. Pero esto se hace cerro al final. Y de forma similar, ¿verdad? Al determinar mis vectores, pues yo puedo determinar que la covarianza de esto es n-1 entre n por sigma. Cada xj menos x barra tiene una distribución normal, pero xj menos x barra no es independiente de la matriz de covarianza S que vimos acá. De que su covarianza depende de sigma. Sin embargo, los límites de control conjuntos para determinar los límites de control aproximamos lo que es xj menos x barra transpuesta por S inversa por xj menos x barra, que tiene una distribución chi cuadrado. Gráficas de formato de elipse. Las gráficas de formato de elipse para un control bivariado, para una región de control bivariada, esta es la gráfica más intuitiva, pero su enfoque está limitada a dos variables. Las dos características de la unidad J se grafican como pares, xj1 con xj2. La elipse de calidad del 95% consiste de todos los X que satisfacen pues esta elipse, ¿verdad? Tomando en cuenta aquí la distribución chi cuadrada a un nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un formato de elipse, una gráfica en formato de elipse para horas extras. Entonces nos referimos al ejemplo anterior y creamos una elipse de calidad para los pares de las características de sobretiempo. En particular, la variable x1 y la x2, que es la compadecencia legal y eventos extraordinarios. Calculamos su promedio, calculamos su matriz de covarianza y pues tenemos que esto se puede expresar de esta forma, lo vimos en el capítulo 1, de una forma larga, ¿verdad? Entonces aquí básicamente está la expresión de la elipse para x1 y x2, aquí con el valor de chi cuadrado, ¿verdad? Y nosotros podemos en efecto observar que hay un punto atípico, ¿verdad? Que se sale, bueno, en ese caso, el término es que está fuera de lo normal. Entonces, porque nosotros tenemos un control de calidad con una elipse al 99% para las comparecencias legales y eventos extraordinarios. Uno de ellos nos dice que no mantiene este control de calidad, entonces se puede estudiar, bueno, qué es lo que pasa precisamente para esa variable, ¿verdad? Porque vemos que realmente dentro de las horas de comparecencia está en el rango normal, pero en eh, tiempo adicional de eventos extraordinarios sí está afuera. Entonces podemos
hacer un análisis mayor de la variable x2 con la gráfica X barra. Y en efecto, pues supera esa observación que es la número 11, la que habíamos indicado, ¿verdad? Supera el X barra más X doble barra más 3 veces de Bayesian típica. Nosotros podemos entonces responder, bueno, preguntarnos qué sucedió ahí. Entonces, notar que un punto indicado con una flecha, ahí arriba, aquí arriba está, ¿verdad? Es este en particular, está definitivamente fuera de la elipse. Cuando un punto está fuera de la región de control, gráficas de X barra se construyen. La gráfica de X barra para X1 fue dada en figura 5.5. eh, para X2 está dada en la siguiente figura. Bueno, de hecho en la figura que acabamos de ver, cuando los límites de control inferior son menores que cero para datos que deben ser no negativos, generalmente se igualan a cero. Un límite de control inferior igual a cero es mostrado por la línea cortada en la figura anterior. Entonces, en este caso, pues se pone una línea cortada porque pues el número de horas, no, perdón, el pago que se está dando no puede ser negativo, entonces no tiene sentido poner esta otra línea que es menos 2071, sino que llegue hasta aquí e indicarte que iba más abajo al poner esto con punteado, de forma punteada. Y ahora podemos hacernos la pregunta, ¿había una causa especial para que un punto en particular de eventos extraordinarios de tiempos de horas extras esté fuera del límite de control superior? Durante ese periodo, bueno, ahí menciona, ¿verdad? Los Estados Unidos estaban bombardeando una capital extranjera y los estudiantes eh, quizá de varias universidades en Madison estaban protestando. Entonces, una mayoría de tiempo extraordinario fue utilizado en un periodo de 4 semanas. Sin embargo, para esta definición, eh, tiempo adicional extraordinario ocurre cuando solamente eventos especiales ocurren y por lo tanto no es predecible y, y aún así tiene cierta estabilidad. Bueno, entonces, sí, por la misma definición, los eventos extraordinarios no se pueden predecir y es bien difícil, pues, es imposible realmente de que el control de calidad nos quede al 100%. Entonces no se pueden tomar otras medidas, al menos desde el aspecto que se ha estudiado. Luego vemos los gráficos de este cuadrado. Los gráficos de este cuadrado se pueden aplicar a un número grande de características. Eh, Distinto al formato de elipse, este no está limitado a dos variables. Sin embargo, los puntos se muestran en un orden de tiempo, una serie temporal, en vez de una gráfico de dispersión, y esto hace que los patrones y las tendencias sean visibles. Para el j punto calculamos la estadística t cuadrado. De su j cuadrado, xj menos x barra es inverso por xj menos x barra. Estandarizamos los datos, ¿verdad? Después graficamos los valores t cuadrado en un eje de tiempo con un con un límite de control inferior cero y utilizamos el límite de control superior
chi cuadrado en 0.5 o a veces chi cuadrado en 0.1. 0.01. No hay una línea central en la gráfica de t cuadrado. Notar que la estadística de t cuadrado es la misma que la cantidad de su j cuadrado utilizado en las pruebas de normalidad del capítulo anterior. Y aquí tenemos pues un gráfico de t cuadrado para horas de tiempo adicional utilizando los datos del Departamento de Policías. En el ejemplo del ejemplo anterior construimos una gráfica de t cuadrado basada en dos variables, x1 y x2, que ya habíamos visto que es la compadecencia legal y horas extras en eventos extraordinarios. Gráficas de t cuadrado con más de dos variables se consideran en el ejercicio 526. Tomamos alfa igual a 0.01 para ser consistentes con la elipse, con el formato de elipse del ejemplo anterior. La gráfica de t cuadrado de la figura anterior nos recuerda que nos revela que la pareja compadecencia legal con eventos extraordinarios para el periodo 11 está fuera de control. Otras investigaciones, como en el ejemplo 5.9, confirman que esto se debe a valores mayores de eventos extraordinarios sobre un periodo de tiempo. Y aquí también con el gráfico de t cuadrado vemos que la observación número 11, vamos a ponerla aquí arriba o aquí a una esquina, la observación número 11 está fuera de ese rango, ¿verdad? Tenemos por ahí otro dato que está también un poco fuera, no fuera, sino que aún está dentro de los intervalos de control de calidad, pero ya está un poco cerca de salirse comparado con los demás. Pero podría ser por la misma situación, ¿verdad? De que hay protestas. La gráfica de t cuadrado para comparecencias legales y eventos extraordinarios a una alfa igual a 0.1. Cuando las señales de las gráficas de cuadrado multivariadas señalan de que la JS unidad está fuera de control, debería de determinarse qué variables son las responsables. Entonces, esta gráfica nos puede ayudar a saber, ok, tal observación está fuera de control, pero dentro de la observación, si hay 10 variables, tengo que determinar qué variables están fuera de control. Una región modificada basada en los intervalos de Bonferroni frecuentemente se escogen para este propósito. La décima variable está fuera de control si el XJK no está en este intervalo. Y bueno, ya habíamos visto los intervalos de Bonferroni, ¿verdad? Que con T-student y dividido aquí por P, el número de variables que se miden. Vemos aquí el ejemplo 511 también, soldadores robóticos de control. Aquí se necesita más que el gráfico de T cuadrado. Entonces, aquí dice, el montaje de un eje de transmisión para un automóvil requiere la soldadura circular de yugos de tubo a otro tubo. Entonces, aquí está el eje de transmisión del que se está hablando, ¿verdad? Realmente, aquí es otro detalle, ¿verdad? De estadística que usualmente la persona se tiene que hacer, pues, multidisciplinar, porque de repente tiene que aplicar estos métodos a áreas que está totalmente fuera de la matemática, ¿no? En este caso, pues, el caso de soldadores robóticos, pues las entradas de las máquinas de soldadura automática deben ser controlados dentro de ciertos límites operacionales cuando la máquina produce soldaduras de buena calidad.
Para controlar el proceso, un ingeniero de procesos mide 4 variables críticas: voltaje, corriente, velocidad de alimentación y flujo de gas inerte. Entonces, un ingeniero estaría a cargo de obtener los datos y el estadístico crea el control de calidad, ¿verdad? Con la explicación de cómo es todo este proceso. El estadístico tiene que ser capaz de entender otras áreas de, del conocimiento. En ese caso, pues algo de ingeniería eléctrica podría ser, ¿no? Ingeniería mecánica. Eh, y aquí tenemos los valores en intervalos de 5 segundos, número de caso, voltaje, corriente, velocidad de alimentación, flujo de gas, y de esos datos se puede ver, por ejemplo, que el flujo de gas, este dato sobresale. Al echar ahí un vistazo, ¿verdad? Aquí todo está cerca de 23, 22, 21. Aquí también se puede hallar un intervalo un poco pequeño y lo mismo para velocidad de alimentación, pero en flujo de gas aquí hay un 55 y pues por ejemplo no hay, bueno, sí hay un 54, hay un par de 54.0, pero después se salta a 55.3. Entonces de alguna forma al explorar los datos se puede ver de que hay un dato ahí que está un poco extraño. Y bueno, ¿qué dice aquí? Bueno, Autoy son los datos. Las suposiciones normales son razonables para la mayoría de variables, pero pero se toma el logaritmo natural del flujo de gas. Además, ahí ha de haber alguna razón para ello, ¿verdad? Ya muchas veces esas transformaciones ya están dadas. No es necesario, bueno, el estadístico también puede detectar de que puede ser lo más adecuado. Eh, Además, no hay una correlación serial apreciable para observaciones sucesivas de cada variable. Un gráfico de este cuadrado de las 4 variables de soldadura se dan en la siguiente figura. La línea cortada es el límite al 95% y la línea sólida al 99%. Y aquí ya se empieza a ver esto, ¿verdad? Utilizando el límite al 99%, no hay puntos que estén fuera de control, pero el caso 31 está fuera del límite del 96%. Que nos muestran las gráficas de control de elipse, de calidad, de control de calidad para las elipses, de las variables. Bueno, la mayoría de variables están bajo control. Sin embargo, eh, la elipse de calidad del 99% para el flujo de gas y voltaje, como se muestra en las siguientes figuras, revela que el caso 31 está fuera de control y eso usualmente es un volumen bastante grande de flujo de gas. La gráfica univariada X para el logaritmo natural del flujo de gas se muestra en el gráfico posterior. Las gráficas que muestran que el punto que está fuera de 3 veces sigma del límite, y aquí está, ¿verdad? Parece que el flujo de gases se volvió a reiniciar para el caso 32. Todas las otras gráficos de X barra tienen puntos dentro de sus límites de control a 3 sigma. Entonces, el gráfico T cuadrado, ¿verdad? Tenemos un punto que está fuera de los límites del 95%, el formato de elipse con voltaje y logaritmo natural de gas, de flujo de gas. Tenemos un punto que precisamente, especialmente en la variable de flujo de gas, que no, que está fuera, ¿verdad? Sin embargo, dentro del voltaje se mantiene. Y finalmente vemos aquí la gráfica X barra para el flujo de gas logaritmo, ¿verdad? Y vemos que la observación 30
es aquella con que supera 3 veces la desviación estándar. Aquí está la observación número 31. Vamos a quizás subrayar 31, la observación 31, ¿verdad? Ahí está. En este ejemplo, un cambio en una variable fue enmascarado dentro de los límites del 99%. Con los límites del 99% no lo hubiéramos visto. O casi enmascarado con un límite del 95%. Al combinarlo dentro de un valor t cuadrado. Ahí están parte de las dificultades, que los valores de t cuadrado puede ser que no se enmascaren valores que estén fuera de control. Luego vemos regiones de control para observaciones individuales futuras. Realmente aquí hay muchas fórmulas y expresiones, ¿verdad? Pero lo básico es de que todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho, se vuelve a hacer, ¿verdad? Pero se quitan esos puntos que están fuera de control y luego ya se crean esos límites de control superior y límite de control inferior. Los nuevos datos, si no están dentro de estas regiones, les decimos que están fuera de control. Básicamente eso es lo que dice, porque aquí hay muchas expresiones, pues ya vamos a ver de que está un poco complicado esta parte, lleno de fórmulas, pero eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, nuestro objetivo es utilizar los datos XV recolectados cuando se procesan, cuando el proceso es estable para una región de control, para una observación futura X o futuras observaciones. La región en la cual observaciones futuras se esperan que estén dentro, que estén adentro, se llama pues una proyección, una predicción o una región. Si los procesos son estables, tomamos las observaciones que son distribuidas independientemente como normal mu sigma. Porque estas regiones son más generales en importancia que solamente calidad de monitoreo. Damos una distribución básica como el resultado 5.6. Entonces, aquí está el resultado 5.6, sean los XV variables independientes distribuidas como normal mu sigma y sea X una observación futura de la misma distribución. Entonces, esta estadística t cuadrado n entre n más 1 por x menos x barra prima es inversa x menos x barra, está distribuida como una distribución de Fisher con factor n menos 1 por p por entre n menos p, f con p y n menos p grados de libertad a un nivel de 100 por 1 menos alfa por ciento, que sería un elipsoide de proyección tridimensional dado por todos los x que satisfacen esta desigualdad. Bueno, la demostración, ya habíamos visto la covarianza que tiene esta forma, ¿verdad? Y que toda esta expresión, pues, es básicamente una normal multivariada transpuesta por una matriz aleatoria Wishart entre grados de libertad inversa multiplicado por un vector aleatorio normal multivariado que tiene la distribución f según las secciones anteriores. Notar que la región de predicción para los resultados 5.6 de observaciones futuras para X es un elipsoide. Está centrado en el promedio muestral X barra y los ejes están determinados por los eigenvectores de S. Pues ya sabemos que esto es un elipsoide, ya hemos hablado que eigenvalores y eigenvectores juegan un papel bastante importante en lo que es lograr graficar ese elipsoide. Antes que nuevas observaciones se tomen, la probabilidad de que X caiga en esta elipse de predicción es 1 menos alfa.
recordar de que las observaciones actuales deben ser estables antes que se puedan utilizar para regiones de control, para futuras observaciones. Y eso es importante, ¿verdad? Que si yo tengo un proceso, antes de determinar una región de control, debo quitar esas observaciones que están fuera de control y eso me va a definir lo que ya con los datos que están bajo control, que pues fluctuación predecible, eso son los que vamos a ocupar para el elipsoide. Y aquí hablamos ya del el elipse de control para futuras observaciones con p igual a 2. La elipse de predicción al 95% se reduce a esta expresión. Entonces, básicamente, esta expresión con p igual a 2 es esta. Bueno, veamos entonces un elipse de control para horas extras para el futuro. En el ejemplo anterior, checamos la estabilidad bueno, en el primer ejemplo de este capítulo habíamos checado la estabilidad de comparecencias legales y eventos extraordinarios de horas extras. Usemos esos datos para determinar una región de control para valores de pares futuros. Del ejemplo 5.9 y el ejemplo 5.6 encontramos que la pareja de valores del periodo 11 estaba fuera de control. Removimos este punto y determinamos una elipse nueva del 99%. Todos los puntos están bajo control. Estos no, pueden servir para determinar la predicción del 95% para p igual a 2. Esta elipse de control se muestra en la siguiente figura, con con los 15 observaciones iniciales estables. Cualquier observación futura cae en la elipse, que caiga en la elipse, se considera que está estable o en control. Cualquier observación que esté fuera de la elipse representa un punto, una observación potencialmente fuera de control o una variación de causa especial. Y aquí está, ¿verdad? Sabemos de que había un dato que estaba fuera de control, se removió, habían 16 datos y ahora hay 15. La diferencia es que este es una elipse para observaciones futuras, ¿verdad? Entonces, las que caían aquí adentro, las nuevas observaciones que caían aquí adentro, se van a tomar en cuenta como que cumplen el control de calidad y las que están afuera que no lo cumplen. Gráfica de t cuadrado para observaciones futuras. Para cada nueva observación x, graficamos t cuadrado n entre n más 1, x menos x barra prima, es inversa x menos x barra. En un orden de tiempo y el límite de control inferior igual a 0 y tomamos este como límite de control superior. Puntos arriba de este límite de control superior representan causas de variación especial potenciales y sugieren que el proceso en cuestión podría ser examinado para determinar si acciones correctivas son necesarias. Veamos entonces ahora gráficas de control basados en promedios de submuestras. Se había asumido de que cada vector aleatorio de observaciones para procesos es independientemente distribuido como normal 0 sigma. Procedemos diferentemente cuando el procedimiento muestral especifica que n es mayor que 1 unidades a ser seleccionadas eh, al mismo tiempo para el proceso. De las primeras muestras determinamos que si el promedio muestral X1 y matriz de covarianza S1, cuando la población es normal, esas dos cantidades aleatorias son independientes. Para una submuestra general con promedio XJ barra menos X doble barra tiene una distribución normal con promedio 0 y covarianza pues igual a n menos 1 entre n por m por sigma, donde X doble barra es el promedio de promedios.
Aquí se están agarrando grupos de datos, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, si en algún proceso de manufactura, por ejemplo, se quiere tomar en cuenta, se tienen datos diarios, ¿verdad? Y quizá lo que se quiere determinar es si la producción fue anómala en un mes en particular. Entonces estaríamos agarrando pues 20, alrededor de 20, dependiendo de cuántos días hábiles habían en ese mes. Como describiremos en la sección siguiente, las covarianzas muestrales de los n submuestras pueden ser combinadas para una sola estimación que se llama S agrupado, con una covarianza común sigma. Esta estimación agrupada es S igual a 1 entre n, la sumatoria de los S sub i. Aquí n por m menos n por s es independiente de cada xj barra y por lo tanto de su promedio xw barra. Además, nm menos n por s se distribuye como una matriz aleatoria Wishart con n por m menos n grados de libertad. Notar que estamos estimando sigma internamente de los datos recolectados en cualquier periodo de tiempo. Estos estimadores se combinan para dar una estimación de una sola variable con un número grande de grados de libertad. Por lo tanto, t cuadrado, tenemos que este factor ha sido cambiado y el promedio por x a la barra. Se distribuye como este factor por una distribución Fisher. Gráficas de formato de elipse de la misma forma que en nuestra discusión para observaciones multivariadas individuales. La gráfica de formato de elipse para pares de submuestras de promedios es esta nueva expresión. Sin embargo, el lado derecho usualmente se aproxima como un h cuadrado con 0.05 entre n. Submuestras que corresponden a los puntos fuera de la elipse de control deberían ser revisados con cuidado para cambios en el comportamiento de las características de calidad que se están midiendo. Ahí hay material adicional para leer también. Gráfico de t cuadrado, para construir el gráfico de t cuadrado con submuestras, datos de submuestras y p características, graficamos la cantidad t sub j cuadrado igual a n, pues ahí ocupamos los promedios, ¿verdad? Y el xw barra, donde el límite de control superior ahora es esta expresión que se aproxima también con un h cuadrado cuando n es grande. Valor de t sub j cuadrado que exceden el límite de control superior corresponde a variaciones de causa especial o fuera de control, los cuales se pueden revisar. Y aquí ya casi terminando, pues la sección regiones de control para observaciones de sus muestras futuras, que es básicamente el último de todas las combinaciones de los temas que hemos visto en esta sección. Esta es la última, ¿verdad? No dan ejemplos, creo yo. Una vez los datos se recolectan de la operación estable de procesos, se pueden utilizar para definir límites de control para submuestras, por medio de submuestras observadas para el futuro. Si X barra es un promedio de submuestral futura, entonces X barra menos X doble barra tiene una distribución normal con promedio cero y covarianza que al final es n más 1 entre n por sigma. Por lo tanto, pues esta cantidad se comporta como una Fisher con un factor. Promedio de submuestras futuras para una elipse de control. La elipse de proyección para submuestras de futuras para p igual a 2 está definida por un conjunto de x barra tales que pues tenemos este estadístico donde de nuevo el lado derecho se puede aproximar por un h cuadrado. Y finalmente tenemos los gráficos de t cuadrado para promedio de submuestras.
como anteriormente se mencionó, vemos en entre n más 1 en el límite de control y graficamos la cantidad t cuadrado para promedios de muestras futuros en orden cronológico. Entonces, el límite de control superior sería esa cantidad que usualmente se aproxima como un h cuadrado cuando n es grande. Los puntos fuera de la elipse de predicción o arriba de el límite de control superior sugieren que los valores actuales de la calidad de las características son diferentes en alguna forma de aquellas del proceso estable. Esto podría ser bueno o malo, pero casi siempre garantiza una búsqueda cuidadosa de las razones para el cambio. No garantiza, sino que casi siempre justifica una búsqueda eh, cuidadosa de por qué se da eso. Bueno, entonces esta es la sección 5.6. No sé si hay alguna pregunta. Realmente está bastante interesante, bastante aplicable y yo creo que algo de esto van a ver en su materia de control de calidad. Todavía sí, no he revisado en qué consiste mucho ese curso. Creo que la compañera Alvidalia lo da. Entonces, pero sí, sí lo que me llama la atención es la aplicabilidad que puede tener este tema. Y el siguiente también, pero lo vamos a ver así como un poco rápido debido a que pues realmente sería de estudiarlo un poco más, con más detalle. El siguiente tema es corto, entonces inferencias del vector de promedios cuando algunas observaciones no están. Y lastimosamente esto es una situación bien común. No se tienen bases de datos completas. Usualmente hay datos que no los tenemos, ¿verdad? Entonces, muchas veces algunas componentes de una observación no están disponibles. Eso puede ocurrir porque hay un problema con el equipo de registros o porque no se quiere responder a la pregunta de un ítem en particular de un cuestionario. La mejor forma de manejar estas observaciones incompletas o valores perdidos en su mayor parte es el contexto experimental. Si el patrón de valores perdidos está cercamente indicado con el valor de la respuesta, tales personas por ejemplo, de que personas con extremadamente, con salarios muy altos, no quieran responder en un cuestionario de salarios. Y las inferencias subsecuentes podrían seriamente estar, eh, pues, porque no sean exactas, ¿verdad? A esa fecha no hay técnicas estadísticas que se hayan desarrollado para estos casos. Bueno, aunque este libro es del 2014, 2013, ¿verdad? Sin embargo, podemos tratar de situaciones donde los datos están perdidos aleatoriamente, donde la probabilidad de que el mecanismo responsable de los valores perdidos no esté influenciado por su valor. Así como en este cuestionario, ¿verdad? Que si empezamos a preguntar a la gente adulta cuánto gana, entonces la gente que gana bastante o que gana muy poco puede ser de que no quiera responder. Un enfoque general para calcular los estimadores de máxima verosimilitud para datos incompletos se da en este libro. Esa técnica se llama el algoritmo EM. Bueno, realmente en español no sé cómo se llama.
Dice que es, vaya, EM algorithm en inglés. Y es importante poner que es Expectation Maximization Algorithm. Vamos a ver en español. Hay artículo en español de esperanza maximización. Bueno, algoritmo de esperanza maximización. Vamos a poner aquí. Y aquí había puesto algo de machinelearningmastery.com porque aquí dice que consiste, en el libro dice que consiste de, de un cálculo iterativo que involucra dos pasos. A esto lo llamamos los pasos de predicción y estimación. Pero realmente no explota aquí el hecho de que por qué se llama algoritmo EM. Es porque es un algoritmo de expectation maximization. Entonces, a través de un valor esperado, obtenemos una estimación de parámetros y luego pues con maximizamos la función de verosimilitud y ese es un algoritmo iterativo. Aquí dice el algoritmo EM, es un enfoque iterativo que, bueno, tiene un ciclo de dos modos. El primer modo intenta estimar las variables latentes o perdidas que se llama el paso de estimación o paso E. El segundo modo intenta optimizar los parámetros del modelo que mejor explican los datos, que se llama el paso de maximización o paso M. Me hubiera gustado que en este libro hubieran ocupado estas letras, pero quizás por algún tipo de entendimiento piensan ellos que es mejor ponerlo como predicción y estimación. Paso de predicción. Entonces, dado una estimación θ tilde sobre parámetros desconocidos, predecimos la contribución de cualquier observación perdida de los datos completos de las estadísticas suficientes. Paso de estimación número 2. Utilizar las estadísticas suficientes predichas para calcular una estimación revisada de los parámetros. Entonces, ahí ya está, ¿verdad? Hacemos una estimación y optimizamos esa estimación. Los cálculos, los ciclos de cálculos de un paso al otro hasta que revisemos las estimaciones no difieren de forma apreciable de las estimaciones para obtener la iteración previa. Cuando la observación XB de las muestras aleatorias de la población normal P variada, la predicción estimación está basada en las estadísticas suficientes T sub 1, que sería la sumatoria de las X sub J, que es igual a N por X barra, y T sub 2, la sumatoria de los XJ por XJ prima. Otra respuesta que sería N-1 por S más N por X barra transpuesta. En este caso, el algoritmo procede de la siguiente forma. Asumimos que la población, los promedios y la varianza mu y sigma respectivamente se conocen y deben ser estimadas. El paso de predicción para cada vector XJ con valores perdidos, sean XJ super 1 de notar los componentes perdidos y XJ super 2 de notar aquellos componentes que están disponibles. Así, XJ transpuesta, pues la separamos en dos partes, los valores perdidos y los valores disponibles. Dados, estimaciones dadas, mu barra y sigma barra de paso de estimación, se utilizan para promediar la distribución normal condicional de X1 dado X2 para estimar los valores que están perdidos. Y aquí tenemos pues una expresión para la predicción de XJ tilde. Como es super 1, entonces estos son los que no tenemos. Entonces, esa es la contribución de XJ1 a T1. Después predecimos la contribución de XJ1
AT2. Y aquí está la cantidad. Las contribuciones anteriores se suman para toda X, J, con las componentes perdidas. El resultado se combina con los datos muestrales que nos dan T1 tilde y T2 tilde. Después vamos al paso de estimación. Calcular las estimaciones con eh, la máxima verosimilitud, mu tilde, T1 tilde entre n y sigma tilde, que sería esta expresión. Y terminamos esta sección, creo que con el ejemplo. No, hay un poquito más después del ejemplo, pero no me voy a extender mucho en eso porque es más que todo aplicar esas fórmulas que hemos visto, ¿verdad? Ilustrando el algoritmo de estimación, maximización, ¿verdad? Estimar la población normal con promedio mu y covarianza sigma utilizando el conjunto de datos x igual a esto. N igual a 4, P igual a 3. Sustituimos inicialmente los datos perdidos por sus promedios. Entonces aquí pondríamos, el promedio de estos dos es 6. Vamos a poner aquí 6, 6. El promedio de estos tres es 1. Aquí ponemos 1. Entonces, y esos datos mismos los ocupamos para hallar las desviaciones estándares y covarianzas. El paso de predicción consiste en utilizar las estimaciones iniciales mu tilde y sigma tilde para predecir las contribuciones de los valores perdidos a las estadísticas suficientes de 1 y de 2. Entonces, ya con las estimaciones, con los datos que nosotros vimos, estimamos cuál es la contribución parte 1 y T2, ¿verdad? Calculando x11 tilde, x11 cuadrado tilde, x11 por el vector x12, x13. Aquí tenemos lo que sería la estimación de mu tilde y sigma tilde. Entonces, con los condicionales, pues obtenemos ya todos esos cálculos para poder obtener las nuevas estimaciones de T1 y T2 tilde. Entonces, ya mis estimaciones revisadas me darían este mu tilde y sigma tilde. Y ahora notar que sigma tilde 11 es igual a 0.61 y sigma 22 tilde es 0.59. Son más grandes que las estimaciones iniciales obtenidas al reemplazar las observaciones perdidas de las primeras y segundas variables por sus promedios para los valores restantes. La tercera varianza, estimación de varianza, sigma 33 tilde, se mantiene sin cambio, pero no está afectada por componentes perdidos. Podemos ver del vector original que la tercera variable no tiene valores perdidos. La interacción entre la predicción y la estimación y los pasos de estimación continúa hasta que los elementos de mu y sigma se mantienen esencialmente sin cambios. Calculando este tipo de eh, este arreglo es fácil de manejar con una computadora. Y aquí dice hacer este proceso hasta que los últimos dos decimales de sigma sombrero, sigma tilde, eh, sean exactos a dos decimales, ¿verdad? Como es un proceso iterativo, bueno, ya vimos análisis numérico, ¿verdad? Sí, aquí hay un criterio de finalización, el cual sería, bueno, cuando ya los elementos de esta matriz ya no cambian hasta el segundo decimal, terminadas ahí. Entonces, una vez que se obtienen las estimaciones finales, mu tilde y sigma tilde, hay relativamente pocos componentes que ocurren en X, entonces es razonable tratar todos los mu tales que se mantienen en este elipsoide, ¿verdad?
que es una elipsoide de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento. Las proposiciones de confianza simultánea podrían seguir de las secciones anteriores, pero con X reemplazando a mu sombrero y S reemplazado por sigma sombrero. Aquí una palabra de cuidado. El algoritmo de proyección en estimación que discutimos se desarrolla en base a observaciones de componentes que están perdidas aleatoriamente y los valores perdidos están relacionados a los niveles de respuesta, como por ejemplo vimos la pregunta de salario, ¿verdad? Entonces manejar valores perdidos sugieren que se podrían introducir pues problemas serios en los procedimientos de estimación. Típicamente, valores perdidos están relacionados a las respuestas que se miden. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque entonces esta metodología que está presentada en esta sección no es válida. Es válida solamente cuando los valores perdidos se dan por el hecho de que se dio por aleatoriedad, ¿verdad? Consecuentemente debemos dudar de cualquier metodología computacional que llena los valores como que si fueran valores perdidos aleatorios. Cuando más de pocos valores no están, es imperativo que el investigador busque por causas sistemáticas que los crearon. Ok, bueno, ahí está la sección 5.7. Realmente es más que todo ver las fórmulas y aplicarlas, ¿verdad? Bueno, no sé entonces si hay alguna pregunta. Si no, nos quedamos hasta acá. Bien, entonces nos hace falta poco para terminar el capítulo 5. Nada más una sección que es corta y un material complementario respecto a las sombras de los elipsoides. Y de ahí empezamos el capítulo 6. Miércoles, jueves espero llegar más o menos a la mitad del capítulo 6 y la siguiente semana pues debo de terminar con el capítulo 6 y con eso ya estaríamos listos con el contenido para el parcial 2 que sería hasta en octubre, ¿verdad? El 6 de octubre, viernes 6 de octubre. Entonces, sí, estaríamos tomando ahí una semana más. En la semana 9 sería el parcial 2. Pero yo espero que las últimas 4 secciones que van a ser evaluadas poderlas ver con mayor tranquilidad en lo que resta del ciclo. El capítulo 11 lo vamos a ver, pero brevemente. Y pues la idea es de que no nos pasemos del 1 de diciembre con el examen final. Entonces, creo que vamos bien frente a este objetivo. Ok, entonces, pues les deseo feliz día y buen provecho y nos vemos mañana a las 10:30. Nos vemos. Gracias igual.